Buenas tardes, colegas y colegas de otras profesiones. Nunca me imaginé que alguna vez terminaría utilizando este método para interaccionar con ustedes. Espero que ser claro, preciso y adicionalmente presento excusas, les solicito que me perdonen las fallas que puedan haber, pues dada mi congénita incapacidad digital. Comencemos, obviamente, por el principio. Como yo tengo tantos años y he tratado siempre de vivir en Colombia y en el mundo, frase que suelo repetirles a ustedes, cuando empezó la pandemia, que había estado siguiendo prácticamente desde enero, nunca me imaginé que llegaríamos a, como señalaba la profesora Reinhardt de Harvard en el artículo que les envié, en el cual ella aprovecha el título de un libro publicado en español en el año 2011. Más o menos las palabras que ella utiliza es: esta vez es diferente. Y desde el 18 de marzo, que fue el último día que fui a nuestra universidad, me he dedicado a leer una serie de publicaciones, tanto en español como en inglés, para tratar de entender lo que está pasando. Como ustedes muy bien saben, este país ha atravesado numerosas dificultades desde 1492. Hemos tenido terremotos como los de Armenia. Hemos tenido una violencia que yo no la limitaría a los 50 o 60 años, periodo que se suele utilizar ahora, sino que prácticamente ha sido un país, una nación sumergida en la violencia. Y sumergida además en otros factores que han construido, diría, a la perfección, una desigualdad tan flagrante, tan protuberante, tan conocida, que prácticamente cuando vemos algunos de esos informes que presentan, por ejemplo, en Caracol Televisión, pues simplemente los vemos, los oímos, nos alzamos de hombros y seguimos. Porque ya nada realmente nos puede sorprender. El lunes 17 de marzo, que fue la última reunión que tuve con algunos de ustedes, recordé un cuento cuyo texto completo se los envié. Ese cuento era... ¿Aló? ¡Se paró! Sebastián. Se paró, fallas. Para la grabación. Aleja, préstame tu celular. ¿Ah?
Puede continuar, don Carlos, que lo estoy escuchando. Siga con la clase normal. Les decía que el lunes 17 de marzo les hablé a los estudiantes de un cuento que había leído hace muchísimos, pero muchísimos años, que se titula El emperador desnudo. Y se me ocurrió que íbamos a presenciar al Estado colombiano y a la sociedad colombiana, siguiendo el cuento, desnudos. O sea, íbamos a poder apreciar la realidad apabullante, contundente, en la cual vivimos y, lo que es peor, nos acostumbramos. Hoy en día, por ejemplo, creo que ningún colombiano ignora la palabra pagadiario. Creo que ningún colombiano que esté al tanto de lo que está pasando ignora la soterrada lucha política entre el liderazgo de algunos gobernantes regionales y la presidencia de la República, o, como hemos sido testigos, con el Ministerio del Interior. Hemos llegado así a construir lo que parece ser un dilema que en realidad no es, pero lo queremos plantear como si tuviéramos que seleccionar entre la salud y la economía. Entre paréntesis, cuando hablamos de salud, no es que estemos hablando simple y llanamente de la atención debida que le debemos a todos los ciudadanos de Colombia y a todos los residentes en el país, inclusive sean ellos legales o sean ellos ilegales. Entonces estamos hablando de un país en el cual, para citar algunas cifras, tenemos más o menos 5.6 millones de personas que viven de arriendo, y como ustedes saben, conocen, la inmensa mayoría de estas personas, en un 90%, pertenecen al estrato 1, 2 y 3. Ahí nomás estaríamos hablando de un poco más de 20 millones de personas. Si hablamos del empleo, cifra dramática, cuya estimación en el mes de marzo nos debe sorprender, o quizás no nos sorprenda. De los 22 millones de colombianos que ostentan o tienen un empleo, 9 millones de ellos están en una seria posición de no contar con los ingresos suficientes para alimentar o para cancelar diversa clase de servicios. Se estima además que podríamos llegar probablemente a un desempleo del 19%. Si vemos las cifras de las viviendas, encontramos que 1 de cada 4 colombianos vive en una vivienda, en una casa o en un apartamento que carece de las comodidades necesarias de que hablan toda clase de indicadores
con relación a los derechos fundamentales. Adiciono que en mi larga vida he visto cómo cada ministro o ministra de Justicia suele pregonar que va a terminar con el hacinamiento en las cárceles. Pues pareciera que por fin descubrieron el método de eliminar el hacinamiento. Basta simplemente con que en las cárceles algunos de los presos contraigan el virus que se esparce como el fuego en la pradera. Y entonces, quizás así, esa sea la única forma de disminuir el hacinamiento. Pero puedo dejar a un lado datos que les enviaré en las últimas entregas de documentos. Y quisiera por ahora ceñirme a lo que es más fundamental en términos de esta situación. Pandemias han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Esta no es la primera, ni será tampoco, probablemente, ojalá no, la última. Tampoco hemos carecido de desastres naturales. Y si nos remontamos a la historia, la conducta del hombre frente a las epidemias, frente a los desastres naturales, llámense tormentas, llámense meteoritos, llámense incendios, llámense hambrunas, llámense pestes, ha sido generalmente en sus inicios pensar que los dioses o un dios se encuentra molesto por las conductas de los seres humanos. O creer que los hemos olvidado de reverenciarlos y acudir a ellos para solicitar sus bendiciones y sus gracias. Pero con el avance de la ciencia, hemos empezado a entender más que hay unos enemigos casi invisibles que no podíamos visualizar en épocas remotas, como el que tenemos ahora, que es sumamente minúsculo, tanto que necesitamos unos microscopios muy potentes. Estamos hablando de una dimensión, si la memoria no me falla, de una 10.000ª de milímetro. Entonces necesitamos microscopios muy potentes para poder visualizarlo y entender un poco sobre cómo esa pequeña bola de grasa penetra en nuestros cuerpos y causa, por diversas razones, una morbilidad que puede llegar a la muerte. Entre paréntesis, los jóvenes a lo largo de la historia siempre han creído que ellos están a salvo de muchas de las cosas infortunadas que suelen suceder. Si usted mira las estadísticas
que a diario publican tanto los medios escritos como la televisión, encontrarán que el mayor número de personas contagiadas están ubicados en el rango de edad entre los 20 y los 50 años. Los viejitos somos menos, pero también hemos encontrado desde un infante de apenas 2 meses de nacido hasta adolescentes contagiados. Sabemos también que los hombres se infectan más que las mujeres y nos causa un poco de sorpresa que países como Panamá y Perú hayan determinado que habrá un día para salir a las calles por parte de las mujeres y un día para salir por parte de los hombres. Y también sabemos hoy en día que hay casi 2 sitios, entre ellos un pequeño país ubicado entre África y la India, que carece de contagio. O sea, quedan muy pocos sitios en el mundo en los cuales no hayan personas contagiadas por el coronavirus. Entonces, nos encontramos con un gran dilema, con un gran problema que hace que todo lo que sucedió antes versus lo que sucede ahora sea totalmente diferente. La primera conclusión, al examinar así en forma desordenada, como estoy haciendo, lo que sucede en el mundo, lo que sucede en Colombia, es que se vaticina, se hacen las profecías de que el mundo no volverá a ser igual que antes del inicio de esta pandemia a finales de diciembre en China, en una de sus provincias. Y por eso, entre otras cosas, se ha acuñado el término del Corona Economics. O sea, ya tenemos un espacio más en los 180 espacios de la taxonomía de la economía. Quizás lo más sorprendente de este nuevo espacio es que de repente, como si hubiésemos utilizado un chasquido de dedos, hemos hecho desaparecer la ortodoxia neoclásica del panorama de las herramientas que utilizamos para enfrentar la crisis. Veamos, si ustedes examinan algunos de los artículos, como el de la profesora Reinhardt y otros que les voy a enviar, les he estado manifestando la sencillez, lo elemental de las herramientas con que los economistas solemos enfrentar las crisis. Y razón por la cual, cuando tenemos un rol principal en la sociedad, es porque somos generalmente portadores de malas noticias. Y si hay algo que uno no quisiese hacer como economista, es dar malas noticias.
Por eso en la antigua Grecia acostumbraban a matar al mensajero que proporcionaba malas nuevas. Espero que eso no suceda con los economistas que, por ejemplo, han publicado un excelente análisis, unos economistas, colegas de la Universidad de los Andes, en el periódico digital La Silla Vacía, o en diferentes medios en inglés. Volviendo a lo simple de la profesión, durante mi aprendizaje de economía en la universidad, en nuestra universidad, empecé a elaborar una cadena muy elemental de causalidad y comenzaba por manifestar que el principio es la ideología. No en vano, Keynes, en la última página de su obra maestra, que salió a la luz pública en enero del año 37, señaló que eran más peligrosas las ideas que inclusive los mismos intereses de los actores económicos. Y atérrense. Hay una revista publicada en Inglaterra, cuyo nombre es The Economics, fundada en 1854, que ha sido uno de los pilares ideológicos de considerar que el Estado no debe ser de gran tamaño y que, ante todo, debe interferir lo menos posible en los mercados. Uno de los artículos que van a leer ustedes es precisamente ese. Y en dicho artículo, ustedes encontrarán en detalle que todo comienza con la palabra ideología. Porque una de las cosas más contradictorias de estos planteamientos que se conocen en economía como el liberalismo económico europeo, repito, el Estado pequeño, menor intrusión en los mercados, han visto, por el contrario, no solamente crecer el tamaño del Estado, sino además contemplar cómo una vez el Estado alcanza un gran tamaño, que suele ser de una sola manera, no hay otra, y es a través de poner impuestos. Relatan, por ejemplo, que en 1914, en Francia, el impuesto a la renta era cero. Al terminar la Primera Guerra Mundial, era alrededor del 50%. Hoy en día, los países que consideramos como un ejemplo que no podemos seguir, pero como un ejemplo de lo que debería ser la sociedad y el Estado, están alcanzando niveles de gasto del Estado entre 40 y 50%. Pero lo más simpático de todas estas cifras es que 40 y 50% en tiempos, entre comillas, normales, proceden fundamentalmente de los impuestos. Y una de las reglas básicas que nos enseña la teoría neoclásica monetaria es que el dinero lo crea el Banco Central y uno de los grandes economistas de esta corriente, Milton Friedman, manifestaba
que la emisión de dinero no tenía ningún efecto en las variables reales. Le hace empleo, producción, obras públicas, etc. Y que si se lanzaba dinero de un helicóptero o de un avión, preferiblemente un helicóptero, la gente recogería el dinero, demandaría más y eso solamente se traduciría en una hiperinflación. Pues aterricen. El mundo vivió una crisis que creímos en aquella época que iba a ser muy seria y que probablemente iba a hacer colapsar el sistema financiero. Estamos hablando de las hipotecas subprime. Pues bien, bancos centrales como el de los Estados Unidos acudieron a algo que era inconcebible, impensable, y era la compra masiva de activos financieros para irrigar en las economías dinero e impedir que las economías se paralizaran. Y ahora, atérresen nuevamente, lo estamos haciendo a escala mundial. Los Estados Unidos, y lo dijo el presidente de la Reserva Federal, la máquina para imprimir dinero está lista para hacerla funcionar cuanto sea necesario. Y atérresen que nuestro ministro de Hacienda y Crédito Público, en una entrevista que aparece hoy en el periódico El Tiempo, nos dice que nos vamos a tener que endeudar. Y además, previsivamente nos informa que no se sabe qué sigue ni cómo serán las proyecciones. De hecho, el Banco Central de Colombia ha tomado la misma política. Entonces, volviendo a las herramientas, encontramos que la política económica tiene en la relación causal que nos interesa a nosotros, comienza con la ideología, sigue con la filosofía política, que está presente ahora más que nunca, prosigue con la política, o sea, la acción partidista, y llegamos a lo que denominamos política económica, que es una simple tijera en la cual son las dos hojas de la tijera las que cortan, o sea, una sola hoja no corta. Y como les he dicho varias veces, en Colombia tenemos un tornillito, el tornillo de la tijera, que es tener un banco central donde acude y lo preside su junta directiva el ministro de Hacienda y Crédito Público, y ahí tenemos la política monetaria que tiene 3 áreas, pero de las cuales la única que realmente interesa en los tiempos que corren es la estabilidad financiera. Y la contrapartida es la política fiscal que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con la participación de un consejo de política fiscal en la cual participan algunos economistas ajenos al ministerio, vinculados a algunas universidades, y un comité que se encarga de hacer predicciones sobre
la brecha que existe en el Producto Interno Bruto potencial y el que efectivamente ocurre. Cuando el ministro Zuluaga, el último ministro de Hacienda, o el último del presidente Uribe, vio la necesidad aparente de que contáramos con una regla fiscal, decisión que fue adoptada y promulgada en el gobierno del presidente Santos. Entramos en un proceso en el cual aparentemente en el año 2022 Colombia no tendría un déficit fiscal, o sea, en otras palabras, los ingresos y los egresos del gobierno serían como supuestamente deben ser, y aún así no es posible, en la mayoría de las familias tuvieran una igualdad. Siempre les he dicho que esa es una pésima idea porque asumimos que el Estado y las familias deben tener el mismo comportamiento. A comienzos de este año, el presidente de ese comité consultivo para la estimación del Producto Interno Bruto potencial y el real renunció porque nuestro estimado ministro de Hacienda y Crédito Público, eso fue noticia, estaba empeñado en algunas gestiones que se consideraban no deberían ocurrir. Todo eso actualmente en el mundo ha quedado a un lado. O sea, en otras palabras, quienes hicieron profecías acerca de que la única política económica correcta era una política de regla fiscal, un manejo estricto de contención monetaria, pues hoy, sin el menor rubor, han dado un giro de 180 grados. Todo eso lo cuento, y ustedes lo saben mejor que yo, porque también en esto del Corona Economics hay voces de alerta de que probablemente en este nuevo mundo, que no sabemos todavía cuál va a ser, la política fiscal pueda que no nos dé el resultado que solíamos pensar cuando pensábamos que si la economía se encontraba un poco lenta o de marcha lenta, la solución era que el gobierno gastara más y obviamente acudiera al Banco Central. Cuando se elaboró la Constitución, quedamos en el compromiso, en los 3 artículos acerca de la banca central, de que se necesitaba el voto de todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República para darle dinero al Estado. Inclusive algunos hoy en Colombia plantean esa decisión, la cual no es, entre otras cosas, necesaria tomar porque basta simplemente, como hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, que el Banco Central esté dispuesto a comprar todos los activos financieros que le sean presentados. De igual manera está actuando el Banco Central Europeo. Y entonces, ahora es interesante, prima la idea de que el dinero no se crea en el Banco Central, sino
en el sistema financiero que, entre otras cosas, es la posición contraria a la de Milton Friedman, que creía que el dinero se creaba por parte del Banco Central. Después de esta desordenada exposición de los elementos económicos fundamentales, llegamos entonces al terreno de la política pública. Y nos encontramos que en nuestro país estamos empeñados en contradecirnos entre, por ejemplo, las proyecciones que se hacen en Bogotá acerca de las necesidades del sector salud versus poner a la economía nuevamente en situación, entre comillas, normal, sin que ello implique la desaparición de la desigualdad. Pareciera, y no nos debe extrañar, pareciera que no aprendemos o no tenemos en cuenta las lecciones de lo que ha ocurrido en España, en Italia y Francia, versus lo que ha ocurrido en China y en Corea del Sur. Todos los días, los noticieros nos informan acerca del número de personas fallecidas en Francia, en Italia, en España y ahora en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Inclusive, ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos dijo que él esperaba en el lunes de Pascua, o sea, prácticamente en una semana, volver a abrir la economía. Pues, en esos virajes que suelen dar los negacionistas, como él, como Bolsonaro, y muchos otros que lo acompañan, ¿no? El neopopulismo de derecha, que no guarda a veces mucha distancia del neopopulismo de izquierda, de un día para otro cambió de opinión y manifestó, o perdón, informó una serie de medidas de, por ejemplo, unos dineros a la pequeña y mediana industria que inclusive no tenían que ser devueltos si los dueños de estas empresas mantenían el empleo. Se comprometió a enviarle a cada ciudadano americano o residente legal $1,200. Canadá está dispuesta a ofrecer por un tiempo una suma de $1,200 o $1,300 canadienses. En Rusia, el presidente Putin ha dado un mes de vacaciones con salarios completos. Y en muchos países como España, como Italia, como Francia, el gobierno ha tomado decisiones que de una parte implican hacer crecer el Estado y de otra parte implican acudir a medidas no ortodoxas de financiamiento al Estado para poder atender la situación de la pandemia. Entonces, mientras tanto, en Colombia, nosotros seguimos discutiendo si ampliamos o no ampliamos la cuarentena. Cuando eso
hasta lo que sabemos, y en eso hay un consenso mundial, no es posible entrar en ese debate mientras el mundo no cuente, primero, con una vacuna efectiva y, en segundo lugar, con unos medicamentos que permitan atender debidamente las complicaciones de las personas que se han contagiado. Carecemos del número suficiente de unidades de cuidado intensivo. Carecemos de los respiradores que deberían estar ubicados en esas salas de cuidado intensivo. Carecemos del número de médicos que son necesarios para el tamaño de la población colombiana. Adicionalmente, como si todo esto fuera poco, carecemos de la debida remuneración a los médicos. Pero no hay necesidad de contar con cifras. Basta simplemente ver la decisión de algunas facultades de medicina de graduar un poco antes de lo debido a los médicos que están estudiando la profesión. Y la razón para ello es que se necesitan. Carecemos también de la protección de vida para todas las personas que actúan en el sector salud cerca de las personas que padecen el coronavirus. Inclusive, ayer presentaron, no recuerdo si en Caracol o en RCN, un video de Italia de un hospital que tenía la última tecnología para proteger al personal del sector salud. Entonces, resumiendo, nuestra desigualdad ha quedado, repito, ha quedado al descubierto de una manera más efectiva que todos los informes anteriores sobre la pobreza o todos los informes